Estamos viendo, según lo que la Escritura enseña, acerca de este siglo y el venidero. Ese es el esquema básico que se ve en las Escrituras, ¿ya? Prácticamente en todo el Nuevo Testamento se ve que se habla de este siglo y se habla del siglo venidero. Por eso es que hablamos de un esquema escatológico básico. Y cuando hablamos de escatológico, ¿qué entendemos por escatología? El estudio de los últimos tiempos. El estudio de los últimos tiempos. Ok, ahí tenemos un esquema donde se habla, o por lo menos se deja, lo que se conoce como los esquemas básicos de las distintas líneas de interpretación. Sabemos que en la iglesia hay varias líneas de interpretación con respecto a lo que es la escatología. Y ahí hemos visto dos grupos. ¿Se acuerdan los dos grupos que vimos? Teniendo en cuenta la segunda venida. Si tenemos en cuenta la segunda venida, ¿qué grupos tenemos? Futuristas, los futuristas, Benjamín, ¿qué creen los futuristas? Los futuristas creen que la segunda venida, la solución de la tierra nueva está por venir en un futuro para nosotros. Bien, qué rico saber. ¿Y los preteristas, Esteban? La segunda venida ya fue. Ya, ok. Básicamente tenemos eso, ¿ya? Sabemos que dentro de los futuristas hay también distintos grupos y lo mismo pasa con los preteristas, también hay diferencias, ¿ya? Tenemos que saber que dentro de cada subgrupo hay también otros, ¿ya? Es súper bueno saberlo porque cuando interrelacionamos con otros creyentes deberíamos nosotros entender que no significa que van a creer o pensar lo mismo que nosotros. Y aún entre nosotros mismos puede que haya diferencias. Entonces, por eso es que tenemos acá lo básico, ¿ya? También lo que hemos visto es la palabra que en nuestras versiones se traduce como tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. En la versión 60, la palabra que en el griego es la palabra eón, ¿ya? Entonces se traduce de esas maneras. Y la palabra en sí, cuando vamos a los diccionarios, se nos dice que es una era, un siglo, un periodo determinado. Y dependiendo del contexto, entonces se va a traducir de la manera que lo he mencionado antes. También vimos ahí que al estar pensando o conversando acerca de la palabra en sí, vimos que se podía hablar de la era mosaica o del siglo mosaico o de la era mesiánica o el siglo mesiánico. Y aquí llegamos a algo que también es súper importante para nosotros, súper importante, porque hablamos de las reglas de la hermenéutica. ¿Y por qué sabemos que es importante? ¿Por qué es importante saber reglas de la hermenéutica, que es la correcta interpretación? ¿Por qué es importante? Que son los lineamientos para poder interpretar de manera correcta. Ok, ¿ya? Ahí lo tenemos. Además, yo creo que es importante también considerar y destacar que no es que estas normas de hermenéutica se creen o las tomemos para conveniencia, sino que son normas inherentes del lenguaje, del lenguaje humano, de cualquier forma de lenguaje uno tiene que considerar estas normas. Claro, la mayoría de que están ahí nos van a servir para interpretar cualquier texto, ¿ya? En el punto 7, ahí lo aplicamos a la Biblia, ¿ya? El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Ahora, cuando uno hace una exégesis, ¿qué es hacer una exégesis? Exégesis. ¿Ya? Ex significa extraer, ¿ya? La ex, ¿ya? Exégesis. ¿Por qué es importante saber ocupar estas normas? Porque uno extrae de las escrituras o de cualquier texto, ya para hacer una correcta exégesis. Ahora, importante para nosotros es saber que lo que estamos haciendo aquí es una interpretación básica
para hacer realmente una exégesis completa, uno tiene que ir aplicar todo eso. Mayormente nosotros ahora hemos empezado a usar el texto en su contexto. A veces usamos la analogía de la fe, a veces también vemos lo que la palabra en sí significa, o nos ocupamos más de la gramática. A veces nos ocupamos del género literario, pero una correcta exégesis, una acabada exégesis, implicaría que todo eso tiene que desarrollarse. Por eso que hablamos que nosotros aquí estamos mayormente ocupándonos del texto en su contexto. Si el Señor permite, más adelante vamos a poder ver lo que es la analogía de la fe y vamos a analizar textos y vamos a compararlos con otros textos en las Escrituras. Porque la analogía de la fe apunta a eso. Como la Biblia es inerrante, no hay equivocación, no hay errores en las Escrituras, entonces no pueden haber contradicciones. Tiene que armonizar todo. Cuando hablamos de analogía de la fe, estamos pensando en eso. Entonces, si el Señor permite, más adelante vamos a poder hacer lo que se conoce como la analogía de la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a ver el texto, vamos a estar viendo el texto en su contexto, pero después vamos a decir, oye, y esto está relacionado con el pasaje de Daniel o de Zacarías o de Ezequiel, y ahí vamos a estar efectuando los paralelos, realizando paralelos. Eso es la analogía de la fe, ¿ya? También lo que nos ha ayudado mucho para lo que es la escatología. Lo que nos ha ayudado mucho es, ¿se acuerdan que son dos cosas que nos han ayudado mucho para la comprensión de la escatología? Por lo menos dos cosas. Autor y destinatario. El autor, ¿ya? Los destinatarios. Audiencia. Claro, y en la audiencia vemos las declaraciones de tiempo. Súper importante. Bien. Ok. Ahora hacemos un pequeño resumen de las cosas que hemos visto. Vimos lo que era la blasfemia del Espíritu Santo y ahí tienen el esquema para vayan recordando. ¿Ya? También vimos la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Ahí, la parábola del sembrador. También vimos la cizaña del campo, y ahí tiene el esquema que nosotros sacábamos, ¿ya? Con respecto a la cizaña del campo. También vimos la cizaña del campo a la luz de Mateo, el capítulo 21, que habla de los labradores. Se le llaman los labradores malvados, ¿se acuerdan? Y ahí tenemos también, para que recuerden, tienen el esquema en pantalla. También vimos la cizaña del campo a la luz de Mateo 22. ¿Se acuerdan que en las bodas del Hijo? ¿Recuerdan? Eso es súper bueno tenerlo en mente. ¿Por qué es bueno ir teniendo en mente esto? ¿Por qué? ¿Por qué es bueno tener en mente esto en la medida que seguimos analizando las Escrituras? Analizando lo que es este siglo y el siglo venidero. ¿Por qué es bueno tener en mente esto? Porque, bueno, el Señor explícitamente habla del fin del siglo, Ya, y también porque explica cómo funciona el reino. ya. Él está revelando verdades de cómo funciona el reino Correcto. y a través de estas parábolas. Correcto. Aquí, con lo que estamos haciendo, este resumen, estamos haciendo un poco lo que conocemos la analogía de la fe también, porque estamos en el mismo libro de Mateo, estamos viendo lo que se conoce como la analogía de la fe. Aquí tenemos también la cizaña del campo a la luz de Lucas. ¿Se acuerdan cuando vimos esto que nos hablaba de esta mujer que tuvo 7 maridos? Este problema que le preguntan se lo presentan al Señor Jesucristo y le preguntan de cuál de ellos será mujer en la regeneración, es decir, en el siglo venidero. La regeneración vendría a ser la resurrección o el siglo venidero. También vimos la cizaña del campo a la luz de Mateo capítulo 23, cuando hablaba de los ayes. ¿Se acuerdan de los ayes
que el mismo Señor Jesucristo, esos ayes estaban dirigidos ¿a quién? ¿A quién estaban dirigidos los ayes? a los fariseos. A los escribas y fariseos, ¿ya? Bien. Entonces, también vimos la cizaña del campo a la luz de Mateo 24. Ahora, ¿por qué decimos la cizaña del campo a la luz de Mateo, a la luz de Lucas, a la luz de Mateo 22? ¿Por qué decimos eso? A la luz de. ¿Por qué decimos eso? ¿Vemos alguna relación? Y si vemos alguna relación, ¿cuál era? Sabe dos ciclos. Se habla de dos ciclos, Y también ¿ya? juicio. Se habla de juicio, correcto. Súper bueno tener en mente eso. Se habla de juicio, se habla de... ¿De qué más se habla? Si hay juicio, ¿qué implica? Si hay juicio, ¿qué implica? Separación. Implica separación y implica también, si hablamos de la cizaña del campo, ¿se acuerdan? Cuando venía el juicio, era porque era la segunda venida. Y se hablaba también del reino. ¿Mm? Entonces todo eso es súper bueno ir teniéndolo en mente. Por eso que hacemos el esquema acá. Ese esquema está relacionado, producto de lo que estamos viendo, a la luz de la parábola de la cizaña del campo, y la cizaña del campo era la que nos hablaba ¿de qué se hablaba? De que iba a llegar un tiempo donde iba a haber juicio, iba a ser la separación, y ese juicio estaba relacionado con la segunda venida, y también obviamente la resurrección, la venida del reino. ¿Ya? Por eso es que hacemos estos diagramas. También vimos la cizaña del campo a la luz de Mateo capítulo 24, del 15 al 34. ¿Recuerdan ahí? Esto fue lo último que vimos. Esto fue lo último que vimos, ¿ya? Ahí les pongo el texto. Lo pongo porque, como vamos a continuar en Mateo 24, entonces es súper bueno saber que Mateo 24 está relacionado con preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo le hicieron esas preguntas? ¿Cuándo le hicieron esas preguntas? Salió del templo. Cuando iba saliendo del templo. ¿Se acuerdan? Él va saliendo del templo y dicen, ¿qué le dicen los discípulos? ¿Qué le dicen los discípulos? Mira, ¿Qué será? ¿Qué señal habrá de tu venida? le dicen, mira qué piedras. ¿Se acuerdan? Mira qué piedra. ¿Se acuerdan? Claro, hablan de la grandeza del templo. Claro. Y el Señor les dice que No va a quedar piedras sobre ti. no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después caminan y llegan al monte de los olivos, que está al frente del templo. Y es allí donde le hacen las preguntas al Señor. ¿Ya? En Mateo aparecen 3. En Marcos, el capítulo 3, y en Lucas, el capítulo 21, aparecen solamente 2 preguntas. Algunos dicen que era una con tres partes. Pero en Mateo aparecen 3. ¿Cuáles serían? ¿Se acuerdan cuáles eran? Señala tu Biblia ahí. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuántos serán? ¿Cuándo serán estas cosas? Y del fin del siglo. ¿Ya? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está, ¿ya? Eso es para tenerlo en mente porque vamos a seguir en esto. Y aquí tenemos entonces que el Señor ha estado dando las señales, el principio de dolores, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las señales del principio de dolores? ¿Y qué dijo el Señor cuando iba a venir el fin? ¿Cuál era la señal cuando iba a venir el fin? ¿Cuáles eran los principios de dolores y cuál era la señal del fin? ¿Recuerdan algo? Cuando habla de las guerras. ¿Las guerras y rumores de guerras eran fin o era principio? Principio de dolor, ¿ya? Ese principio de dolor, la guerra y todo eso, ¿en qué tiempo se daba? ¿O se dio? ¿O se va a dar? Se dio en esa generación Se daba, claro, antes de que iba a pasar eso. de la venida. Antes de la venida, antes del fin, ¿ya? ¿Cuándo iba a ser el fin? En Según esa lo que ya hemos visto, En esa generación. en esa generación. ¿Y cuál era la señal? Una de las señales, por lo menos. Una de las señales
Quiero una solamente. Cuando el, Una. Cuando el Evangelio, Que les ha predicado en toda la tierra. claro, cuando el Evangelio fuere predicado en toda la tierra habitada, iba a venir el P. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Y ahí entonces también estuvimos viendo y disculpa, cuando vimos lo de la abominación desoladora, eso también era del Claro. fin. también es esa la otra señal. Vale. Claro, que también está relacionado con el fin. Yes. Y está relacionado también con la gran tribulación. Entonces uno tiene señales ahí, ¿ya? Por eso yo pedía una, pero por lo menos ahí tenemos tres. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas tres? El Evangelio sería predicado en toda la tierra habitada. La tierra habitada implicaría toda la tierra conocida por ellos en ese entonces. Lo otro sería la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Daniel. Y según Lucas, vimos que podría estar relacionado con que Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, ¿ya? Claro. Algunos postulan eso, otros postulan que la abominación desoladora tuvo relación con sacrificios que se hicieron en el templo por grupos rebeldes de la misma nación de Israel, ¿ya? Y la otra sería entonces, tenemos dos ahí. ¿Cuál sería la tercera señal? La misma gran tribulación, ¿ya? Después vemos acá que se nos dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, tienen que tener en mente esto, ¿ya? Tengamos en mente esto. El sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo eso tenemos que tenerlo en mente. Y lo último que vimos fue que el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿A qué se refiere con esta generación? Esa edad, esa era. Ya. Se refiere a la generación, a los contemporáneos que estaban escuchando al Señor. Esa es la generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es eso, todo esto? ¿A qué alude cuando dice todo esto? Todo lo que Todas las señales. Ya, todo lo que había hablado antes. Ya, todo esto acontece. Bien. Y después hicimos el esquema de este siglo y el venidero y la venida del Señor. Adelante, bien. sí, que también, yo creo que del texto ese del 29 al 34, bueno, y antes también, donde da a conocer eventos como sobrenaturales que van a pasar. ¿Correcto? Ahí también habíamos visto que esa es la diferencia también entre la interpretación futurista de la preterista, de que nosotros entendemos de que es un lenguaje como poético, Figurado. claro, un lenguaje figurado, Sí. que da a entender, como lo refleja también en el Antiguo Testamento, la caída de naciones, Sí, el juicio de Dios a naciones. claro. Súper. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta porque eso hace la gran diferencia en cómo lo vamos a interpretar igual. Correcto. A raíz de eso es que le decía, tengan en mente ese lenguaje, ¿ya? Ese lenguaje figurado o apocalíptico o simbólico, como le quieran llamar, porque se dice que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo. Si lo toman literalmente, ¿qué implicaría? ¿Qué implicaría? Que se acaba todo lo que es la creación. Claro, incluso los Claro, países. hay destrucción total. ¿Ya? Ok. Y en el contexto veíamos que no podía ser literal. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser literal? Porque podíamos entenderlo literalmente. ¿Por qué? Entiendo que después siguen ahí. Claro, porque se les dan instrucciones para que, Para sobrevivir a ese momento. claro, sean advertencias de modo de poder salir de esa situación compleja que a la luz de los profetas
Por eso es súper bueno saber que ellos lo entendían. Nosotros, después de prácticamente casi 2000 años, ese lenguaje nosotros no lo entendíamos. Pero los hebreos sí, porque ellos se manejaban en eso. Ellos entendían que el día del Señor siempre estaba relacionado con un lenguaje de creación o descreación, de destrucción total. Elías. Sí que me acordaba que igual cuando lo vimos en Génesis, cuando José le dice a los hermanos del papá que dio el sol, la luna y 11 También. estrellas, inclinándose hacia él, ellos al tiro dijeron, ¿qué? ¿Acaso nosotros nos vamos a inclinar? Como que estaba muy relacionado a estas figuras en su lenguaje. Sí, sí. Por eso que algunos dicen el cielo y la tierra están relacionados con Jerusalén, con la nación. Ahí también tengo entendido que Mateo está dirigido más a los judíos y ellos entendían ese lenguaje. Claro, eso es lo que nos dicen la mayoría de los que estudian, dicen que Mateo específicamente está más relacionado con judíos, ¿ya? Y Marcos se ve que es más como literal cuando habla de los ejércitos. Claro, No dice que las estrellas se caen, sino que dice que hay señales en claro, la estrella. sí. Ok, entonces tenemos que tener en mente todo aquello para lo que vamos a seguir viendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos de nuevo el fin del siglo, la ciega juicio, implica la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, ¿ya? Y ahí tenemos la división. La venida del Hijo del Hombre entonces termina ¿con qué? ¿Con qué termina? ¿Qué termina cuando viene el Hijo del Hombre? Este siglo, ¿ya? Ahí termina, y eso tendría escatología, porque la escatología se ocupa de lo que tiene fin. El siglo venidero no tiene fin. La iglesia, ¿en qué siglo está? En el venir. Así que la Claro. iglesia no tiene. Claro. La iglesia, como no tiene fin, entonces está en el siglo venidero. Y ya hemos visto que ahí donde está la flechita, donde se superponen los dos siglos, vemos que todo lo que estamos viendo se da en ese tiempo, en esa transición, donde se traslapan o se superponen los dos siglos. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Ya? Adelante, Ana. Sí, que la instrucción de que huyan a los montes, etcétera, también entiendo yo que fue una instrucción que después los discípulos la fueron entregando a otros. Correcto. Entonces fue pasando en esa generación lo aprendido para los creyentes nuevos. Entiendo yo que también fue traspasada. No fue solamente algo temporal que se enseñó específicamente en Mateo 24 y que no tuvo trascendencia en los años posteriores, sino que fue algo que constantemente se enseñó y que vemos también en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y por qué lo menciono? Porque el juicio es sobre Jerusalén, no es sobre Grecia, no es sobre Antioquía, no es sobre las otras ciudades. Entonces igual sirve entender, creo yo, en el Nuevo Testamento cuando se habla acerca de esto, que siempre se apunta a Jerusalén, no se apunta a todo el mundo, no se apunta a las naciones, desde donde escribe, por ejemplo, Pablo cuando está en Roma, sino que siempre es a Jerusalén. Entonces yo creo que eso también, en la evidencia interna de la Escritura, también nos deja que desear de no entender que es Sí, a todo el mundo, sino que, de nuevo, es solamente a esa ciudad específica que es Jerusalén. correcto. El Señor está profetizando acá lo que va a venir. ¿Te acuerdas que el Señor está profetizando? Recordemos que Él está en el Monte de los Olivos, al frente tiene el templo y ahí es donde surgen las preguntas de los discípulos, a raíz de lo que el Señor le dijo que no iba a haber piedra sobre piedra que no iba a ser derribada. O sea, iba a ser destruido totalmente el templo y los edificios. Esto implica que el Señor está profetizando, para ellos era futuro todo lo que estamos viendo nosotros ahora, para ellos era futuro, entendemos que para nosotros ya es pasado. Ok, ahora entonces nos metemos a lo que nos compete hoy día. Hay que tener en mente siempre lo que hemos ido estudiando, porque de esa manera vamos a ir armonizando. Recordemos que la Biblia no tiene errores, entonces tiene que armonizar todo lo que nosotros estamos viendo. A ver, entonces,
Daniela, te pido ayuda, si nos puedes leer todo eso, ¿ya? Por favor. El cielo y la tierra. Todavía no cabe, todavía no. 24, 35 al 42. Lo demás lo van leyendo mientras porque nos va a servir mucho tener en mente, ¿ya? Y comprendiendo. Seguimos texto en su contexto, recuerden, ¿ya? Texto en su contexto. El cielo y la tierra van así. Sí, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ok, gracias, Daniela. Ahí lo vamos a dejar mientras tanto, ¿ya? Ahí. Vamos a dejar ahí. Vamos a analizar ese párrafo de Mateo 24. ¿Ya? Y aquí les pido la colaboración, como siempre, a todos, ¿ya? Empezamos con el cielo y la tierra pasarán, recordando que lo último que se dijo, ¿qué fue lo último que se dijo? Que no, Versículo 34, no pasará de esto. no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Ya? Ok, entonces, el versículo 35, si ustedes tienen su Biblia, lo pueden ir viendo en el contexto, ¿ya? Versículo 35, el cielo y la tierra, ¿qué dice del cielo y la tierra? Pasarán. Pasarán. Pero, ¿qué es lo que no va a pasar? Las palabras de quién. Ya, entonces ahí sabemos que el Señor es el que sigue hablando. Mis palabras no pasarán, las palabras del Señor no van a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? El cielo y la El cielo y la tierra. de generación. ¿Ya? Ahora, ya lo hemos leído y está en pantalla, pero vamos a ir viendo versículo por versículo en lo posible, ¿ya? Entonces, si dice el cielo y la tierra pasarán, ¿qué implicaría aquello? Recordemos, no pasará esta generación, versículo 24, sin que todo esto acontezca. Como que se refiere a la generación el cielo y la tierra. El cielo y la tierra, tú dices que se refiere a la generación. Yo creo que se refiere a que la generación y el cielo y la tierra pasan, van a pasar, ¿Ya? van a pasar por eso que él está diciendo. Que van a tener un fin, pero sus palabras no van a pasar. ¿Ya? Según el versículo 34, entonces sabemos que lo que va a pasar va a ser esa generación. Claro. ¿Ya? Y aquí se nos dice que el cielo y la tierra pasan. Bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay una cierta relación aquí. ¿Ya? Ok, bien. Tienen un fin esa generación. Claro. Con esa generación muere, por decirlo de alguna manera, el cielo y la tierra. Ya. Pasan, Ya. pasan las tres cosas. Bien, por todo lo que se informó antes. Ya. Pero la tierra pasa por esa situación. El cielo y la tierra pasarán por lo que iba Todo a... lo que explicó antes. Ya. ¿Y cómo entenderíamos el cielo y la tierra allí? ¿Cómo lo deberíamos entender? El cielo y la tierra, que implicaría cielo el que nosotros vemos y la tierra en la cual caminamos. ¿Como tiempo? ¿A eso se refería en ese tiempo? Se refería a la creación, al cosmos, el cielo y la tierra que pasan. El cielo y la tierra pasan por los acontecimientos, dices tú, más o menos, eso es lo que te entendí, ¿cierto? Ya, todos los acontecimientos dichos por el Señor, entonces implicaría que en el cielo y la tierra van a pasar esos acontecimientos. ¿Ya? Ok, esa podría ser una interpretación, podría ser. ¿De qué otra manera podríamos entender cuando dice el cielo y la tierra pasarán? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que van a pasar? ¿Los acontecimientos por el cielo y la tierra?
o lo que va a pasar realmente es el cielo y la tierra? ¿Qué es lo que pasa? Andy. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, hay varios, pero en Deuteronomio 28, por ejemplo, dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Por qué lo menciono? Porque este lenguaje es figurativo, entiendo yo. ¿Ya? Entonces aquí también está usando la figura de bronce como cielo y del hierro como tierra, ¿Ya? y le está hablando a Israel, Moisés. Y en Deuteronomio 30 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y después en Deuteronomio 32 le habla al pueblo de nuevo, a Moisés, y dice: escuchad cielos, ya hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y le está hablando a la nación. Entonces, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, después en Josué 2:11 también se dice que Jehová es vuestro Dios, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, por ende no temas, oh Israel. De nuevo, le habla a Israel y pone la figura de los cielos y la tierra. Entonces, a lo que quiero llegar es que pareciera ser que, por lo que se dice en el Antiguo Testamento, eso de que dijo Moisés: escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca, y le está hablando a la nación, pareciera ser que es el cielo y la tierra pasarán, está hablando a la nación. Podría ser que esté referenciando a lo dicho en el Antiguo Testamento, porque hay varios versículos, por ejemplo, en Primera de Reyes también lo dice, también cuando le habla a la nación pone al cielo y a la tierra como testigos. ¿Ya? También cuando en Primera de Crónicas 16:31 habla, también pone a los cielos y a la tierra y le habla a la nación. Entonces, varios lados del Antiguo Testamento en donde la figura del cielo y la tierra está dirigido a la nación de Israel como tal, y no tanto a todo el mundo como universo, por decirlo así, ¿Ya? o como cosmos entero. Entonces, el cielo y la tierra pasarán. Puede ser que le esté diciendo que ustedes van a pasar o toda esta generación va a pasar. El pacto, incluso el antiguo pacto, puede pasar, pero mis palabras no pasarán. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Andrés? ¿Qué es lo que hizo? Si pensamos en las normas, en las reglas, ¿qué es lo que hizo él? Analogía de la fe. Analogía de la fe, ¿ya? Ahora, es súper bueno entender qué es lo que hace cuando uno interpreta algo. Uno dice: ah, está usando la analogía de la fe. Ya, pero lo que yo le he propuesto, que primero veamos nosotros texto en su contexto. No digo que esté mal, nos ha ayudado un montón. Pero lo primero es lo primero. ¿Ya? Uno tiene que ver texto en el contexto. ¿Por qué uno tiene que tener un cierto orden? Porque así va viendo, eso nos da luces, nos va dejando más claro a qué se refiere todo lo que está diciendo en este caso el Señor Jesús y por qué lo está diciendo en base a a lo que le preguntaron sus discípulos, en base al contexto en el que está. Y ahí ya tendríamos que obviamente regirnos por el texto en su contexto, los Ya. destinatarios y el emisor. Porque si consideramos en el contexto, yo entiendo que cuando comienza el capítulo y sale del templo, él les dice: ¿veis estas piedras? Os digo que no quedará piedra sobre piedra. Ya. Entonces, eso nos llevaría también a relacionar que el cielo y la tierra pasarán, que Ya. todo eso que será destruido tiene que ver con ese, no va a haber piedra sobre piedra. O sea, todo esto que ustedes están viendo va a ser destruido, pasará. Ya. Y todo esto que esta piedra, que no va a quedar piedra sobre piedra, va a Sí. acontecer en antes de que se Ya. acabe esta generación. Súper. Entonces se puede ir enlazando Sí. con cómo inició la conversación. Claro. ¿Por qué hablando del templo, ahora está hablando del cielo y la tierra? ¿Qué tiene que ver Sí. si partió hablando de la destrucción del templo, ahora del cielo y de la tierra? Súper bueno. Se fijan que todo lo que ha dicho Andrés, que es súper bueno, más lo que ha dicho Ismael, súper bien. Se ve que se armonizan, porque tienen que armonizar, porque si no armonizan, algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio primero de el texto en su contexto. Por eso que yo el resumen que yo le hice súper rápido, sí. Es bueno después en la casa repasar las lecciones de las veces que estudiamos juntos, ¿ya? Cosa que cuando lleguemos tengamos en mente lo que ya hemos hablado. Ahora,
lo que acaba de decir Andrés y lo que acaba de decir Ismael están armonizados, las dos. Si es que lo comprendieron, se dan cuenta que hay armonía, pero impecable. Ahora, sigamos con el texto en su contexto, porque eso es lo que me interesa más a mí, que veamos primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todo texto que nosotros leamos, siempre lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender lo que estamos leyendo. No vamos a tener nosotros herramientas, en algunos casos, donde podamos ir viendo lo que dicen otros libros acerca de lo que estamos leyendo, ¿ya? En las escrituras tenemos eso porque hay muchos que han hecho estudios ya. Entonces, tratemos de disciplinarnos en siempre texto en su contexto, porque eso nos va a servir para todo, ¿ya? Entonces, la pregunta que le hacen los discípulos al Señor está relacionada ¿con qué? En Jerusalén y el templo. Con Jerusalén y el templo. Y en el templo es donde había la comunión entre el cielo y la tierra. ¿Se fijan? El cielo y la tierra se comunicaban ahí en el templo. Entonces, para un judío, el cielo y la tierra está relacionado con ellos. Cuando se juntan el cielo y la tierra, cuando hay comunión entre ellos. Esa podría ser una interpretación. Elías. No, eso también quiere decir, porque ¿qué significaba el templo para ellos? Tiene que ver con el pacto, con los mandamientos, todo el sistema mosaico. Claro, esa es una cosa que podríamos nosotros estar deduciendo del texto en su contexto. Ahora, cuando se habla de el cielo y la tierra pasarán, en el contexto hemos visto que podríamos decir, oye, aquí no vivió el cielo y la tierra. A ver, Sí, eso iba a decir que estaba pensando de qué manera podríamos pensar de que sea algo físico, que sea el cielo y la tierra Ya. físico, pero en el contexto habla de varias señales en el cielo claro, y no da a entender como que va a desaparecer o va a ser el acabose del mundo. sí, Sino que dice la señal del Hijo del Hombre en el cielo, sí, y ahora te dice el cielo y la tierra pasarán, entonces uno debiese por lo menos hacer como un paralelo sí, y decir, oye, no puede ser quizás el cielo físico, porque acá me está diciendo que va a existir, sigue existiendo, pero por esto, visto desde esta otra perspectiva, ya, me está diciendo que el cielo y la tierra pasarán. Se nos podría hacer algo físico si nosotros lo leemos así como literalmente, por lo menos Ya. hasta donde yo lo veo. ya. Ok. Ahora, en lo que hemos visto antes, se hace alusión a que uno podría decir que aquí el cielo y la tierra pasaron entonces. Adelante, Brian. Lo que habíamos dicho delante cuando dice las estrellas caerán del cielo y eso. Entonces, y después de que dice que eso iba a suceder, les dice que ellos huyan a los montes. O sea que ahí dejan claro que no es el cielo físico, sino que usa ese lenguaje. Porque si las estrellas caerían del cielo, entonces ¿cómo van a huir a un monte y van a ser salvados de eso? Obviamente se está Ya. refiriendo a la nación. Y también en la parte, en el versículo 34, Sí, cuando dice no pasará esta generación, como que hasta que todo esto acontezca, después le pone como que la gramática se ve, ya, es decir, tiene un punto y después dice el cielo y la tierra pasarán. O sea, como que siento que como que eso lo une así. ya. a Ok. eso. ¿Se capta? ¿Qué estamos haciendo? Estamos nada más que analizando texto en su contexto. ¿Ya? Y bueno, le damos gracias al Señor que también nos dio algo de la analogía de la fe, Andrés. ¿Ya? Fíjense que en los versículos desde el 27, ¿quién tiene desde el 27, Mateo 24, 27 en adelante? ¿Quién lo tiene? A ver, Elías. Hasta el 34. Sí, por favor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, gracias. Ahí lo digo de todas maneras. ¿Se fijan? Ahí da la impresión de que pasaron el cielo y la tierra, ¿o no? Es lo que hemos visto ahí. Uno podría deducir aquí, pasó el cielo y la tierra. Pasaron. Da la impresión de que pasó el cielo y la tierra ahí, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué da la impresión de que... Ahora, cuando dice el 35, el cielo y la tierra pasarán, ¿qué entendemos con el cielo y la tierra pasarán? Es como que lo reafirma lo que está diciendo ahí, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y no dice como y, sino que pone un punto y dice el cielo y la tierra Pasarán. pasarán. Es como que lo vuelve a decir lo que está diciendo, pero como resumido. Claro, cuando dice el cielo y la tierra pasarán, implicaría entonces que son destruidos, ¿o no? Porque ¿qué es lo que pasan? ¿Pasan los acontecimientos por el cielo y la tierra o realmente el cielo y la tierra pasan? ¿Y cómo vamos a entender ese pasarán? ¿Significa que son destruidos? ¿O significa que las cosas que el Señor dijo iban a pasar por el cielo y la tierra? Iban a suceder en el cielo y la tierra. Yo lo entiendo por lo menos de que pudiese ser de que pasarán, de que deja de existir o deja de tener injerencia en Israel. O sea, todo depende de cómo interpretemos qué es Correcto. el cielo y la tierra. Correcto, si lo interpretamos físicamente, cuando dice el cielo y la tierra pasarán, Si ¿qué fuese, implicaría si lo interpretamos físicamente? si fuese físicamente y echando mano también de lo que yo recuerdo del chico que enseñaban en el dispensacionalismo, es algo físico y que la tierra, el cielo y la tierra iban a desaparecer. ¿Ya? Ok, entonces, si lo entendemos que es físico, entonces significaría que desaparecen, que son destruidos, pues ya no van a estar. Dejan de ser. Pasarán. Pasarán, o sea, pasan, ya lo entenderíamos de esa manera. Andrés, ¿tú también levantaste la mano? ¿Ah? Mira cosa. Dale nomás. Adelante. Hermana mía, adelante, ¿dónde Ya, comienza? por lo que entendí de lo que hicieron inicialmente, al inicio dicen que habla del templo, una de las cosas técnicas. Y como dijeron que era el templo era lo que unía el cielo y la tierra, Ya. Sí. entonces está hablando de todo lo que va a pasar con el templo en el contexto completo. Correcto. Entonces, claro, el cielo y la tierra va a pasar por ese. Todavía estoy con mi teoría. Ya. Hasta el momento, digo yo, con mi teoría de que el cielo y la tierra va a pasar por todos los procesos que ya había explicado. El cielo y la tierra va entendiendo que es todo el templo, la ciudad, etcétera, ¿ya? Ellos van a pasar por todo lo que el Señor dijo. Claro, Eso, el ya. cielo y la tierra cambian. El cielo y la tierra pasarán por los acontecimientos que el Señor menciona. Porque sí habla antes también de que la generación iba a pasar por todo lo que hablaba anteriormente, al igual el cielo y la tierra. Ya, ok. Después, el cielo y después bien. Adelante. Que si fuera físico, como decía Elías, que se enseñaba, entonces han habido hartos acabos de mundo en la escritura. Sí. Se han acabado varias veces los cielos y la tierra y estos cielos que vemos ahora quizás no son los mismos que habían antes porque ya también han pasado, porque el lenguaje que se utiliza es idéntico a Isaías, por ejemplo, 13 o 16, o a otro. Entonces también sería la pregunta, entonces ya se ha acabado varias veces el mundo durante este tiempo. Claro. Sí.
Sería una deducción. Bien. No, como el cielo y la tierra pasarán, puede ser que se refiera eh, a un cambio grande. Después habla de los cielos nuevos, la tierra nueva. Entonces, quizás usan ese lenguaje para, si no sé, pues el cielo cambia, o la tierra, no sé, el tiempo, cuando, no sé, pasamos de otoño, primavera o algo así. Entonces, como que hay un cambio grande en indicando eso en el lenguaje. La atmósfera. Ya. O sea, es como usa esa simbología para explicar que va a haber un cambio, un cambio grande, obviamente, porque ya se terminaba el siglo y el antiguo pacto. Ya. Ok. Elías. Sí, otra cosa que veo yo en ese texto es que hay una contraposición de términos Sí. que para poder hacer una comparación debiesen tener un sentido muy parecido, digamos, o pertenecer a la misma familia de palabras, por así decirlo, de interpretación. Ya. No puedo decir yo, no sé, hacer una comparación de una manzana, por ejemplo, con una pera, si no tienen nada que ver. Es como obvio Sí. la comparación que yo estoy haciendo. Cuando acá dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, entonces tendríamos que ver qué significan sus palabras, qué significa el cielo y la tierra, para que realmente la comparación sea efectiva o esta contraposición sea efectiva. Porque si no, o sea, si estoy hablando de algo por algo o sea, en un lado estoy hablando de algo físico y por el otro lado estoy hablando de palabras que son Sí. palabras Sí. que no tienen, no son tangibles. Estoy comparando, haciendo una contraposición entre un tangible y un intangible. Entonces no tendría mucho sentido en el Ya. lenguaje. Sí. Entonces yo lo que tendría, si yo digo el cielo y la tierra es un intangible, entonces tiene todo el sentido que yo lo contraponga contra sus palabras. Sí. Correcto. Eso. Sí. Súper. El cielo y la tierra pasan. Lo que no pasa son sus palabras. ¿Qué palabra? Y eso implica qué palabras, claro. ¿Qué palabras son las que no pasarían? Las que dijo anteriormente. Todo lo que ha Todo lo dicho. demás. Todo lo que ha dicho. Correcto. Ya. Ahí estamos ok. Pues. Brian. Enfrente también. Disculpa. Benjamín y después Brian. Sí que tenía que ver con lo que había dicho mi papá, que depende de si el cielo y la tierra uno lo toma como algo simbólico o como lo que es en el lenguaje literal, ¿sí? Pero también parece que lo habían dicho antes que también podría ser lo que está entre el cielo y la tierra, o sea, esa generación, que esa generación va a pasar, pero tampoco sería muy como muy lógico, también como por lo que decía mi papá, que no es muy como coherente comparar algo físico con algo, con palabras. También decir que, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán por la situación que había dicho el Señor Jesucristo, tampoco me parece muy como coherente, también porque después habla del día y la hora. Entonces, no, yo creo que debe ser algo simbólico. Ya. Ok. Brian. Es que como anteriormente también, Todos pensando. como anteriormente decía que la estrella, o sea, antes de eso, dice que Jerusalén es rodeada de ejércitos, bueno, en Marco lo vemos, Sí. pero aquí, claro, la abominación desoladora. Entonces se viene un juicio. Y después de eso dice que las estrellas caerán del cielo y todo eso. Entonces es como que, bueno, tengo entendido cómo se ve en el Antiguo Testamento cuando José ve tiene ese sueño del sol, la luna y todo eso. Entonces es como que las estrellas son los líderes. Entonces sería como caer, Sí. la nación de Israel cae, entonces caen los líderes y la tierra podría ser el pueblo. Ya. Entonces ahí como que el cielo y la tierra pasan porque son destruidos. Ya. En ese punto, no sé si se me entiende. Sí, 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 sí. Por eso es bueno tener en mente lo que hemos visto antes. Las potencias de los cielos se dan conmovidas, el sol ya deja de iluminar, lo mismo la luna, ¿ya? Todo eso. Bueno saberlo. Si uno entiende que si ya el sol no ilumina y la luna no da su resplandor y las potencias de los cielos son conmovidas, las estrellas caen,
Entonces, ¿qué implicaría eso? De la tierra también. Destrucción total, si lo tomáramos literalmente. ¿No es cierto? Sería una destrucción total. Y eso implicaría que el cielo y la tierra pasaron. ¿Ya? Bueno, Lo otro que es importante también, considerando el contexto, es que les dice, rueguen para que no sea en invierno, no sea en día de reposo, vuestra huida, les dice, Sí. también dice producto, o sea, por los escogidos estos días serán acortados. Entonces es un periodo de tiempo que va a pasar, que va a ser muy duro para la nación, que va a ser muy fuerte, muy doloroso, de juicio para la nación, pero que también tiene fin. También tiene un fin y después pueden seguir. De hecho, él les dice o sea, les da a entender que no necesariamente van a morir ellos ahí, porque les está dando la clave de la huida a los escogidos. ok. Entonces, también que les diga, entonces, cuando alguien les diga que Cristo está acá, que Cristo está allá, todo tiene que ver con un momento específico en el que va a suceder la tribulación, donde va a pasar todo eso, pero después la vida sí. La vida de ellos va a continuar. Ok. Ok. Ya hemos, el versículo 35 le hemos dado vuelta, ¿ya? Ahora, si no hay otro comentario, pasamos al versículo 36. Dice, pero. ¿Qué significa ese pero? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ya? Ese pero, ¿qué implicaría ese pero? El día y la hora nadie sabe, nadie sabe qué, la hora de qué, el día de qué. Los acontecimientos que le estaba respondiendo a ellos. ¿Ya? Le estaba diciendo, le respondió todo, pero le dijo que no al final no le iba a decir cuándo va a ser. ¿Ya? Fíjese, versículo 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. ¿A qué se refiere eso que nadie sabe qué? ¿A qué se refiere con el día y la hora de qué? Abajo dice la... De la venida. ¿El día y la hora de qué? De la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Y esa venida del Hijo del Hombre, ¿con qué está relacionada también? ¿Con qué estaría relacionada? ¿Estaría relacionado con el cielo y la tierra? Sí, es que todo es un suceso donde pasa todo eso junto al mismo tiempo. Claro, ¿se fijan? Entonces, súper bueno. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Más como en los días de Noé, después sigue el 37 y habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la venida del Hijo del Hombre está relacionada con ¿qué? Con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Con qué está relacionada la venida del Hijo del Hombre? Por el fin. Está relacionado con el fin. ¿El fin de qué? El siglo. El fin del siglo. ¿El fin de qué más? La destrucción del templo. La destrucción del templo. ¿De qué más? El paso del cielo y la tierra. El paso del cielo y la tierra. ¿Ya? La venida del reino. Yo creo que también incluso el Señor les dice quiénes son los que lo van a hacer. ¿Cuál es la nación que él va a usar? Porque cuando dice que donde está el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. Correcto. Yo creo que como los romanos en ese tiempo, las legiones romanas usaban el águila, Correcto. entonces yo creo que hasta en eso les dijo todo, o sea, les dijo va a ser Roma, va a ser en tal tiempo. Sí. Aparte que viene hablando, como lo habíamos visto anteriormente, ya yendo al contexto del libro, hace rato que se viene hablando de que el hacha está puesta, de que va a venir el juicio, de que Dios va a vengar la muerte de su hijo a los que lo mataron. Entonces, todo iría, se va entrelazando. Sí. También tendrá que ver con el fin del reinado de Satanás. Correcto. Sí. Por lo que hemos visto antes también. Sí. Se ve que todo tiene que armonizar. Todo tiene que armonizar. También. Yo tengo una pregunta, ya lo hemos visto, pero igual lo quiero preguntar porque
¿Qué es lo que diferencia entonces, si ya tiene similitudes del Antiguo Testamento, qué es lo que diferencia este juicio de los otros juicios que ya hemos visto sobre la nación de Israel, por ejemplo, Babilonia? eh, ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Cuáles son las diferencias con el juicio a la nación? Porque ya ha castigado Dios varias veces a la nación. ¿Cuál es la diferencia entonces con este castigo que del hacha está puesta y todo el tema? Si antes, por ejemplo, Isaías ya había dicho también, y pasó, que venía, que venía. Sí, No sé si se entiende. sí, ahí Yo creo que tiene que ver con la connotación que se le da a estas profecías que se están dando en esta época. Lo que la hace diferente, lo primero es que se cumple acá el motivo de ese juicio por rechazar al Mesías, al Hijo de Dios. Ya no están rechazando a los profetas como en la parábola el Señor lo explica. Lo otro que se dice que está a la raíz. O sea, ya cuando uno saca la raíz, el árbol ya no crece más. Y lo otro que está en la clave también que nombraba Andrés, que decía, creo yo, cuando dice donde esté el cuerpo muerto. O sea, ya no hay vida, ya está muerto y las águilas hacen carroña, transforman ese cuerpo en carroña. Entonces, es una muerte definitiva de lo que en este caso sería el pueblo de Israel, espiritualmente hablando. Y si recordemos además las parábolas y todo aquello, súper sí. Elías. Sí, no, bueno, no lo hemos visto aún, pero también está, cuando dice que se divorcia. Sí, también. Entonces, por eso es distinto este juicio a todos los anteriores, porque acá ya se acaba la relación. Correcto. ¿Ya? Entonces, lo que hemos estado haciendo en este pequeño ratito es de nuevo analogía de la fe, ¿ya? Porque cada vez que nos salimos del texto, en el contexto, y nos vamos a otro, eso es ya analogía de la fe. No lo olvidemos, ¿ya? Porque así aprendemos a usar las reglas. ¿Ya? Pero con respecto al tema de lo que él mismo dice, el cuerpo muerto, que lo viene mencionando acá también, eso también para mí es algo que tiene mucho que ver con que es un juicio definitivo. Y el mismo hecho de que acá se hable de que el cielo y la tierra pasarán, o de que huyan a los montes, la abominación desoladora, toda la forma, el lenguaje que utiliza para mostrarlo, todo habla de algo definitivo. Y por ejemplo, en el 38 acá, cuando dice los días de Noé, y los días de Noé, para Noé también fue un cielo nuevo y una tierra nueva, siendo que era el mismo mundo, pero fue un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea, lleva 40 días sin ver sin disfrutar de esa tierra, y ya es un cielo nuevo y una tierra nueva sin humanos que estén yendo en contra de Dios, por decirlo así, para Noé. Entonces, acá, si bien hace la comparación con respecto al comportamiento de la sociedad, de la humanidad, él acá dice la venida del Hijo del Hombre, ya no es un juicio como los del Antiguo Testamento, porque acá es el Hijo del Hombre, acá es Dios mismo poniendo ese punto final a esa época, a esa era, a ese siglo. Y ya hemos visto también que, ¿se acuerdan de la parábola de los labradores malvados, las bodas del hijo? ¿Y eso con qué terminaba? ¿Se acuerdan con qué terminaba? Con juicio. Termina con juicio y también dice que se le quita. ¿Qué se le quita? ¿Y a quién? El reino. ¿Se le quita el reino a quién? A ellos, a los fariseos, a los Claro. líderes de la Y se les da a otra. O sea, por eso es nación. el fin. Por eso es que pone el fin. ¿Ya? Ok. También como hace eso con lo que dice de Noé. Entonces, como muestra ese juicio que hubo antes, que afectaba, ahí sí afectaba a todo el mundo, Ya. pero en este caso es más grande rango porque es espiritual. Entonces, es distinto a los otros juicios, mostrando eso. ¿Ya? ¿Elías? Sí, sobre el versículo 36, que me llama la atención de que diga, pero del día y la hora nadie sabe. Ya. Anteriormente el Señor ya había puesto la generación, había dado las señales, todo, pero no les dice exactamente qué día va a ocurrir. Sí. Entonces ya está todo bajo un contexto de tiempo, Sí. pero en la inminencia no les dice el día exacto en el que va. Ya. Por eso es que debían huir, debían estar vigilantes y todo el tema. Ya.
Pero esto no lo podríamos aplicar de que borra todo lo anterior y dice, oye, va a venir en esta generación, pero Sí. puede ser en cualquier momento de la vida para adelante. No, pues, tenemos que ceñirnos a de que es en esa generación. Ok, ya. Pensé que... Andrew. Eso del 36 también él lo había dicho en las parábolas, porque los segadores le preguntan, ¿arrancaremos el trigo de la cizaña? Y el padre les dice, no, no lo hagan todavía porque, y les tiene que explicar. Sí. Entonces ahí también deja entrever en las parábolas que ni los que trabajaban la tierra conocían cuándo habría de ser en la siega que quiera hacer el padre, o el dueño de la tierra, en este caso, el labrador, etcétera. Incluso el padre cuando le dice, ¿saben qué? Ahora vayan y hagan tal cosa. Entonces en las parábolas también se deja entrever que los ángeles son embajadores, sí, de que van a separar el trigo de la cizaña, pero que no saben cuándo tienen que hacer eso, no saben el día y la hora, sino que solo aquel que lo ordena. Entonces, eso también ya lo he dicho. Sí. Para que no... Porque algunos yo le he escuchado que aquí es primera vez que lo menciona, Sí. pero yo lo había mencionado varias Lo veces. dejan escribir. Sí, claro. Sí. Súper. Entonces volvemos. Sigamos. Versículo 36. Versículo 35 ya más o menos nos queda claro. Algo por lo menos. Ya nos queda claro que el cielo y la tierra pasaron. Tiene que estar relacionado no con algo físico, sino con todo lo que ha mencionado antes, y eso está relacionado con la destrucción del templo de Jerusalén y en términos de la relación de pacto de Dios con Israel, la relación de pacto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Por todo lo que ya hemos visto en las parábolas, el tipo de la cizaña y todo eso, entendemos que está relacionado con aquello. ¿Ya? Y ahí hacemos un poco de lo que es la analogía de la fe en el mismo libro. Ahora, volviendo al texto en su contexto, pero el día y la hora nadie sabe. ¿El día y la hora de qué? Cuando pase el cielo y la tierra. El día y la hora que el cielo y la tierra pasen, ¿ya? Ok. Y eso dijimos que tiene que estar relacionado con, según el versículo 27, la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Ok. El día y la hora nadie sabe, pero ¿qué es lo que se sabe? Las ¿Qué iba a señales. ser en la generación? Y las señales. ¿Ya? Y las señales Y las señales que dio, claro. acompañan eso. Ha dado muchas señales, pero el punto específico, ese nadie sabe. ¿Ya? El día y la hora, la hora, nadie sabe. ¿Ya? ¿Por qué? Pero que iba a suceder en un tiempo determinado, o en un periodo, ¿ya? Que ese periodo era la generación. ¿Ya? ¿Qué generación? La generación que escuchó al Señor y que vio a sus discípulos y que estaba haciendo futuro para ellos en ese momento, ¿ya? Pero iba a suceder en la generación que estaba escuchando al Señor. Okay. El Señor sabía el día y la hora. Entonces, si dice nadie sabe, sino solo mi Padre. Ya, esa es una buena pregunta. ¿Ya? Tenemos que responder. Sí, súper. Yo lo pregunto igual que el anterior, Sí, porque se dice que el Señor, si no lo sabía, entonces... No, y también pensando Dios en mi esposa y en otros que no conocen tanto, que de repente no todos tenemos el mismo conocimiento. Pues, además que en Marcos dice ni el Hijo. claro, entonces por eso Para que lo ve. Sí. hago esas preguntas para... Ya, eso también tenemos que irlo respondiendo, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo todo aquello. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ya? Ya sabemos que ese día y la hora está relacionado con que el cielo y la tierra van a pasar y que va a ser el día de la venida del Hijo del Hombre. Por lo menos el texto en su contexto. Ok, lo dejamos pendiente esa respuesta, ¿ya? Porque seguramente aquí mismo lo vamos a ir dilucidando por lo menos algo. ¿Qué más podemos decir? Pero del día y la hora nadie sabe. Solamente basándonos en el texto en su contexto, ¿ya? Vamos a tratar de sujetarnos ahí y si el Señor nos da tiempo para ir viendo otras cosas. ¿Qué más podemos decir? Versículo 36. El día y la hora nadie sabe.
Disculpe, ahí les contesta el cuándo, porque le pregunta cuándo será tu venida, le Ya. preguntan. Entonces, ¿cuándo? Les da las señales, Ya. pero no, ellos quizás esperaban, oye, en el año, no sé, 40, 50, 60, o en el reinado o en la, no sé, Ya. querían algo específico. Súper bueno, porque aquí vemos que el Señor sigue respondiendo las preguntas que le hicieron a él. Sigue hablando. Las señales, cuándo. Y fíjense, la respuesta de él fue una sola específica, lo dijo de una sola manera o lo ha dicho de varias maneras. Les dio harta información, Ya. mucha información, porque el mensaje siempre es que se preparen, que Ya. estén preparados, que no los Ok. pille desprevenido la venida del Hijo del Hombre. Ya. Y ya haciendo analogía de la fe, es lo que se ve en el resto de las cartas, Ya. o en Apocalipsis. Sí. Entonces, siempre el mensaje es, en base a esto que yo les estoy diciendo, ya tienen cómo prepararse, tienen cómo estar listos Sí. para cuando llegue ese momento. Ya. Disculpe, la pregunta que le hacen ellos es, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida Fin y del fin del siglo? Sí. Y ahí les dice, mirad que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre, etc. Correcto. Entonces ha estado respondiendo todo en su conjunto, pero también específicamente ha respondido el cuándo, las señales, el fin del siglo, porque les dice, pero todavía no es el fin, Sí. porque está hablando del fin del siglo. Sí. A eso se refiere el fin. Y también le habló del fin. Claro, por eso, También les dijo cuándo iba a ser el fin. Por eso. ¿Cuándo iba a ser el fin? cuando todas estas cosas aconteciesen. Después de todo, cuando una vez que se predique el Evangelio. Claro. Ok, sigamos. Versículo 36, si no hay nada más que decir ahí. El día y la hora nadie sabe. A la luz de la historia, a la luz de lo que se conoce con las fiestas de la nación de Israel, me parece que están en Levítico 23. Eso también es analogía de la fe, pero lo digo de pasada. Hay un día, en el calendario hebreo, hay un día que nadie sabe cuándo comienza, que es el primer día de un mes, ¿ya? Y que está relacionado con una fiesta. Ese día, nos dicen los que conocen de historia y de fiesta, hay un día donde hay vigilantes, hay los sacerdotes, ponen a personas en distintos lugares para que vean cuando la luna recién aparece un puntito de luna. Cuando aparece ese puntito de luna, entonces tocan las trompetas, avisando que comienza el primer día. Ese es el primer día del mes. Y en ese primer día del mes, según Levítico 23, hay una fiesta. ¿No? Y ahí se tocan las trompetas. Si es correcto lo que nos enseñan, entonces podría ser que el día y la hora nadie sabe, estaría relacionado con ese día. Con ese día, ¿ya? Que es el primer día del mes, donde se tocan trompetas anunciando que comienza el mes. Y está relacionado con una fiesta. ¿Ya? Eso es entre paréntesis, ¿ya? Ahora, volviendo a que ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, está relacionado con lo que Andrés ya nos dijo, que lo hemos visto en la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que, tal como nos mencionó Andrés, nos recordó, ¿ya? Que quieren ir a sacar la cizaña y el padre les dice, el dueño les dice, no, yo voy a enviar a los ángeles, ¿ya? Porque no vayan a hacer cosas que ustedes cuando tiren sacando la cizaña dieran también el trigo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí se deduce que la orden la tiene que dar solo el padre, Claro. o el dueño, el jefe de familia, etc. ¿Ya? Entonces, podría estar relacionado también con aquello. ¿Se fijan? Vamos ahora al versículo 37. Se podría decir más, pero está relacionado con la analogía de la fe. No lo voy a hacer porque uno tiende a irse para y no se sujeta al texto en su contexto. Y yo quiero aprender a sujetarme el texto en el contexto, que creo que hay mucha riqueza. Después dice, más como en los días de Noé, ese más, ¿qué significa ese más? Más como en los días de Noé, pero, también sería un pero, ¿no es cierto? Pero, o más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ¿se fijan? ¿Qué es lo que está haciendo ahora con el versículo 37?
si seguimos el contexto, ¿qué es lo que el Señor les va a hacer ahora al decir más como en los días de Noé, pero como en los días de Noé? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está comparando igual. Está comparando. ¿Por qué? Y le está dando como más pistas de qué manera va a ser. ¿Mm? Si dice, pero cómo, entonces está comparando, ¿cierto? El cómo ahí estaría actuando como comparación, más como en los días de Noé. ¿Qué es lo que va a comparar? La ¿Qué venida comparación del va a Hijo hacer? del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Y los días de Noé son un juicio. Claramente está hablando del diluvio. Y es un juicio, es el fin del mundo conocido. Es el fin del mundo como lo conocían hasta ese momento. ¿Ya? ¿Ok? ¿Solamente lo relaciona con la venida del Hijo del Hombre? ¿Solamente? ¿O con qué más lo podría estar relacionando? El fin del siglo. Comparando con el fin del Fin del siglo. siglo. Pero ¿y en el contexto, con qué Con el más? cielo y la tierra pasarán. Con el cielo y la tierra pasarán también, ¿se fijan? Todos lo ven, ¿no? Sí. Porque algunos los veo con signo de interrogación. Les veo el signo de interrogación. Algunos. ¿Qué está viendo? ¿Qué Biblia está leyendo? ¿Se fijan? Porque es bueno que uno se meta ahí en el texto, en su contexto y combata con eso, porque ahí es cuando uno aprende. Porque si dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero del día y la hora nadie sabe, después, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Entonces, la comparación entonces de lo que había hecho antes, que está relacionado con la venida del Hijo del Hombre, porque el cielo y la tierra pasen, va a estar comparando con lo que sucedió en los días de Noé. Todos captamos más o menos eso, ¿cierto? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, si recordamos lo que ya hemos visto anteriormente, ¿se acuerdan cuando el Señor habló de la venida del Hijo del Hombre? ¿Qué versículo se acuerdan? Cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, lo que nosotros ya hemos visto en los estudios que hemos hecho juntos. ¿Qué versículo habla de la venida del Hijo del Hombre y que esté relacionado con juicio y esté relacionado con reino? O será, por ejemplo, cuando el Señor sana al paralítico cuando baja del techo y le dice no es más fácil al Hijo del Hombre perdonar pecados o que eso, porque ahí habla del Hijo del Hombre y está diciendo que vino, o se refiere a algo explícito que No, diga explícito, ¿se acuerdan? Ah, Está clarísimo, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Por favor, leanlo en la Biblia. A ver quién lo tiene, que lo puede leer. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28. Sí, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿se ve? Eso ya lo hemos visto. Lo vimos, por eso que no hay que olvidar lo que ya estudiamos, porque si no se arma un... No, en el versículo 30. En el versículo, los versículos que se acaban de leer, ¿qué cosas veamos ahí? La venida del Hijo del Hombre, ¿se ve o no? Sí. ¿Se ve el juicio? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Pagará cada Se ve que viene la gloria del Padre, Sí. ¿ya? Relacionado con el Padre, se fijan ahí, de nuevo lo vemos. ¿Ya? Y ese. Y se ve también lo que es el reino, Sí, porque dice la Con gloria poder. del Padre con poder, habla de. claro. Oye, al final dice su Ya. reino. Y además, Sí. ¿se habla de generación ahí o no? Sí. Eso le iba a decir porque habla de que lo mismo que le está diciendo, al decirles, muchos de ustedes no gustarán la muerte, entonces le está diciendo, es lo mismo que estarles diciendo, no pasará esta generación. O sea, ustedes van a ser testigos. Los que me están escuchando van a ser testigos de lo que les estoy diciendo. ¿Ya? ¿Se capta? No hay que olvidar, son versículos que, si, ¿dónde aparece la venida del Hijo del Hombre? Claro, en lo que nosotros hemos visto está el versículo de Mateo 16, 27, 28, pero sabemos que todo el Nuevo Testamento está relacionado con el Antiguo.
Y si está relacionado con el antiguo, tenemos que ir a ver dónde se habla de la venida del Hijo del Hombre. Y eso lo vemos en Daniel. ¿Ya? Ok. Y ahí hacemos analogía de la fe de nuevo. También lo dijo en el versículo 30. Unos versículos antes también lo dijo, ¿no? Claro, claro, En el 30. correcto. En el 27 también, 24, 27, y también va hablando de la venida del Hijo del Hombre. Ok. Más como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? El corazón del hombre era de continuo mal delante del Señor. Ya, Y hubo juicio. hubo juicio, Dice todo el- Hubo salvos. claro. Hubo el arca, ¿no se acuerdan de todo eso? ¿Ya? Algunos se salvaron y otros fueron condenados. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ahí está la comparación. Hubo quien se preparó y hubieron los que no se prepararon. Claro, correcto. Y de nuevo, súper interesante darse cuenta que el Señor está como hablando de lo mismo, pero de distintas maneras, dando varios ejemplos, pero que está relacionado con exactamente lo mismo. El tema no ha cambiado. ¿Cuál es el tema? La venida del Hijo del Hombre, el juicio sobre Jerusalén, el pasar de los cielos y la tierra, el juicio, la venida del reino. Todo aquello está relacionado. ¿Ya? Y todo eso iba a pasar en esa generación, en aquella generación que vio al Señor. Elías. Sí. Nos ponemos a pensar cómo fue los días de Noé. Hacemos memoria, él anunciaba que venía a juicio, estaba constantemente predicando, lo veían que él estaba construyendo el arca, se Claro. burlaban de él, etc. Entonces, como súper similar a lo que está ocurriendo Claro. en el contexto para ellos, Sí. de que ellos ya saben ya que viene un juicio, Sí. lo van a declarar a la gente, probablemente los van a perseguir, como dicen, van a estar en tribulación, etc. Entonces, esa es como la relación que hace. Ya. Súper. Entonces, fíjense, dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38, y ahí uno podría decir ese por qué. ¿Por qué? ¿Qué significa ese por qué ahí? Porque como en los días de... Va a explicar por qué. Va a explicar, o sea, yo no tengo que inventar nada. El mismo Señor va a decir por qué Él hace la comparación. El mismo va a explicarnos por qué hace esa comparación. Andrés, ¿ibas a decir algo? Sí, que acá se ve, por ejemplo, una interpretación del nuevo en el antiguo, porque en el antiguo no se dice que estuvieran comiendo y bebiendo o casándose y dándose en casamiento. Uno puede entender que se estaban casando y dándose en casamiento porque dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, Sí. pero ese comiendo y bebiendo y todo, porque lo da a entender así como que estuvieran despreocupados total de todo lo que está en el acontecimiento previo al juicio. Entonces, ahí lo interpreta, entiendo yo, porque en el antiguo no se nos dice que estuviese comiendo y bebiendo. Entonces, recuerdo que también los domingos anteriores había preguntado por cómo entender eso de que el nuevo interpreta al antiguo. Acá también se da explícitamente, porque el antiguo Sí. no dice comiendo y bebiendo, Claro. pero acá el Señor sí dice, y lo dice con autoridad, dice, porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entra en el arca. Sí. Entonces también ahí le pone el tiempo de que hasta el día que no entró en el arca pasaron esas cosas. Y aquí entiendo que también en el contexto, hasta que no pase todo esto, entonces habrán de pasar. Súper. Claro, porque el versículo 38 dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, porque el diluvio fue al final, cuando ya Noé tenía todo listo, y ahí el Señor abre las puertas del cielo para que cayera el agua y la fuente del agua en la tierra, todo eso se abre. ¿Ya? Ahora fíjese, dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, eso da a entender de que no le prestaron atención a lo que nos ha predicado. No le prestaron atención, siguieron en su vida como siempre. Eso da a entender.
hasta el día, cuando llega el día, ¿ya? No entra en el arca y claro, si entra en el arca, el Señor cierra la puerta y viene el diluvio. Hasta ese momento, ellos seguían igual. Disculpe, solo me quiero no desviar, pero sí tomar el tema del casamiento, casándose y dándose un casamiento, porque Pablo en el Nuevo Testamento, cuando atiende esto en Corinto, dice, si el padre quiere dar el casamiento a la hija, bien hace, etcétera, etcétera, entendiendo que el fin está cerca, dice. Correcto. Entonces, aquí en este sentido es como ya, si quieren casarse bien, pero lo primordial es que el fin está cerca. Sí. Entonces, la advertencia de Pablo en este sentido también era esta, o sea, no se... ¿cómo Está se- en el contexto de la generación. Claro, pero no se vayan tras Sí, esto entendiendo que viene el juicio. sí, Entonces acá, claro, aquí es como un desprendimiento total de que venía el juicio. Pablo también advierte sí. a los corintios de que, oye, ya, si quieren casarse bien, pero no pierdan el foco Sí. de que el día está cerca, ya viene. De nuevo, ¿qué hizo Andrés? Analogía de la Analogía de la fe y ayuda a entender que el Nuevo Testamento está inserto en la generación Claro. que está viviendo todo aquello. Mm, Por eso se entiende ahora, ¿no es cierto? Uno dirá, ah, claro, con razón que Pablo dice, oye, no conviene casarse. claro. ¿Te fijas? Es en ese contexto. Porque el juicio era inminente. Mm, Aparte, cuando dice que es mejor que se queden como yo. Claro, entonces es en ese contexto. ¿Ya? Claro, ahí también habla de la concupiscencia, de no estarse quemando, pero está relacionado con el contexto que están viviendo ellos. claro. ¿Ya? Ok. Después dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que Juicio. el juicio, el diluvio. Y esa es la comparación, ¿se fijan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podríamos decir, Noé podría haber dicho, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Noé podría haberlo dicho, ¿se fijan? Mis palabras no van a pasar. Claro, eran las palabras que Dios mismo le había dado. El juicio va a venir. Y ese cielo y esa tierra en la que ellos vivían iban a pasar. ¿Ya? ¿Quién levantó la mano? Ah, Elías. Sí, que ahí dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Claro. Y lo está comparando con la venida del Hijo del Hombre. Claro. Entonces deberíamos entender que en la venida del Hijo del Hombre se va a llevar a algunos. Pero los que se lleva no son los que estaban esperando el juicio y que se prepararon, sino los que los pilla de sorpresa, podríamos decir. ¿Qué es lo que se lleva a todos? Los que no A entendieron. todos los que no están. ¿Pero qué es lo que se El los diluvio. lleva? El diluvio. El juicio. El diluvio vendría a ser el juicio. Ya, ok. Claro, es que lo que iba que, pensando un poco en que es como, me es imposible no pensar en lo que me enseñaron Y el arrebatamiento. cuando yo chico, que venía el rapto, entonces el uno será tomado, decían, ¿Sí? el rapto en esa persona y el otro será dejado, y por lo que estoy entendiendo es al revés. Ya. Se lleva a los que caen el juicio y el que queda es el que queda en el arca. Claro. Entonces no se la aplica para él. Ya. Eso Esa podría ser una interpretación, Sí. ¿correcto? Ya, bien. Eso se podría interpretar como que los que son llevados, si lo vemos en esa línea, serían los que son muertos por la abominación desoladora, ¿no? Los que no alcanzan a huir, Claro. ¿o no? Los que no alcanzan a huir, esos son los que van a recibir todo el castigo y los que van a Sí. morir. Y por eso, no huyen, por no estar preparados, por no creer a las palabras del Señor. Entonces, Correcto. los que creen a esta advertencia son los que son salvados, son los que son dejados vivos, por decirlo así. Ya, ok. Yo tengo una pregunta, porque en el 39 yo entiendo que dice, los que no entendieron se los lleva el diluvio. Correcto. ¿Ya? Porque los que entendieron estaban en el arca, ¿no es cierto? Y ese entendimiento entendemos que es creer, Sí. ¿ya? Entonces, no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, entonces los que se llevó el juicio, el diluvio, fueron a los que no entendieron. Ahora, dice, así será también, ¿no es cierto? Lo compara la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo entiendo que en el año 70
no solamente murieron inconversos, sino que también murieron creyentes, En el juicio. ¿sí? En la nación en el año 70. Por eso dice, será cortado a causa de los escogidos, porque si no, nadie sería salvo. ¿Ya? Entonces, aquí, eso quiero entender un poco. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Después dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Pareciera ser que ahí explicar el hecho de que iba a ser uno que iba a ser llevado y el otro no. El que va a ser llevado, en el contexto, y se lo llevó a todos, es el que no entendió, y el que se queda, como bien decía Elías, entonces es al revés, o sea, es el que fue salvo. Ya, entonces, en ese sentido, si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y entendiendo que algunos murieron, ese es lo que yo entiendo. Estaríamos suponiendo. Claro, eso es lo que yo entiendo, que hay algunos porque si no yo tendría que decir, en el año 70 ningún creyente murió en el juicio en Jerusalén. No, no se dice ni lo uno ni lo otro. Pero es que en el contexto acá dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Yo entiendo que es claro. Los que no entendieron fueron llevados ¿Sí? en juicio, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, pasará lo mismo. Ya. Así como en los días de Noé, se estaban casando, dando el casamiento, no entendían nada y que el juicio venía, etc. Ya, pero interesante darse cuenta ahí que, y ahí hay otra cosa importante que uno tiene que darse cuenta, que una sería la muerte física, ya que sufrir por no haberle hecho caso al Señor y muere, y el otro sería pérdida de salvación. O sea, serían dos cosas distintas. Correcto, ¿Ya? correcto. Entonces, haciendo ese alcance, uno podría pensar que algunos creyentes se quedaron, ¿ya? Y recibieron el juicio. Podría ser, ¿ya? Suponiendo, pero no estamos hablando de pérdida de salvación. Yo tampoco. Ok. Yo tampoco. Bien. Yo tampoco he tocado la pérdida de salvación. Ya. Pero sí me interesaba eso porque, como dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, porque los otros, Claro, los de Noé, claro. yo tampoco, bien entiendo que no es algo físico ahí. Sí. Sí, ahí estaríamos suponiendo que algunos creyentes no entendieron. No, yo no estoy diciendo eso, por eso digo. No, por eso te digo, si es que es así, como te entendí, que algunos creyentes podrían haberse quedado y murieron. Porque eso fue lo que te entendió. Claro, Ya. yo entiendo que en la línea preterista, algunos dicen que, eso es lo que he escuchado yo, o he entendido, por eso lo pongo acá sobre la mesa, de que algunos creyentes también murieron ahí. Puede ser. Por eso. Pero Entonces, no lo dice, ¿te fijas? exacto, pero sí dice que los que no entendieron son llevados. Entonces, por eso a mí me llama la atención, porque yo entendería, esto es lo que yo entendería, que todo creyente que creyó en Cristo tuvo que haber arrancado, porque le creyó a las palabras de él que no pasarán. ¿No es cierto? Sí. Esas son cosas que no están explícitas. María José. Yo creo que para entender la idea general no podemos como separar los versículos, sino que hay que considerar todo lo que está dentro del 36 hasta el 42, diría yo, porque en realidad lo que el Señor está queriendo decir es cómo se va a hacer el tiempo en que Él venga en relación al entender o no. Porque, por ejemplo, si uno dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, y si uno saca eso, uno podría decir, va a venir otro, hasta podría decir que va a venir otro diluvio. Sí. Porque dice, el Señor lo está comparando. No, pero no está comparando eso, la forma, está comparando que la gente no le creía a Noé. Correcto. Que él les decía, y ellos no entendieron, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, hasta que lo vieron con sus ojos, ahí entendieron todo lo que les dijo Noé. Y esa es la comparación que está haciendo el Señor. O sea, no sé si está, no creo que esté comparando como el que ahora el que se lo lleva es el que creyó, el que no creyó. Es más bien como la idea general como el ambiente que va a haber en ese momento, de que no lo van a entender hasta que lo vean. Sí, y eso está relacionado, ¿se acuerdan cuando estudiamos, sí, rápidamente estudiamos la parábola del sembrador, lo que vimos antes, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Por qué hablaban parábolas? Para que no Para que entiendan. no- Claro, algunos no iban a entender. No iban a entender. Ok, sigamos.
Vamos, versículo 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que en comparación, como es comparación, tenemos que ver lo que está comparando nomás. El hecho de que algunos no lo entendieron, a pesar que las señales no lo entendieron. Después dice, entonces estarán dos en el campo. ¿Ese entonces con qué lo relaciona? Con la venida del Hijo del Hombre. Con la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. ¿Cómo vamos a entender eso? El arrebatamiento, como había dicho Elías. No, no es arrebatamiento. ¿En qué contexto estamos? Juicio. Juicio. ¿Se acuerdan? Jerusalén está rodeada de ejércitos. Cuando vean estas cosas, les dijo el Señor, cuando veáis estas cosas, sabéis que vuestra redención está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, tienen que arrancar. No tienen que entrar a la ciudad. Y tiene que ser rapidito porque es un tiempo corto donde ellos van a poder arrancar, salir. Esos son los que son dejados. Esos son los que salieron de la ciudad, ¿ya? O no entraron a la ciudad y tuvieron que huir del asedio que tenían, porque estaban sitiados. ¿Ya? Podemos entender Entonces es un contexto de, Sobrevivencia al juicio. claro, es un contexto de, está inminente el ejército romano, Y de redención también para ellos. va a estar ahí, claro. Entonces, recuerden ustedes qué es lo que hacía un ejército una vez que venía a la ciudad y la subyugaba. ¿Qué es lo que hacía? Después que mataba a muchos, pero habían algunos que quedaban vivos. ¿Qué hacía con los que quedaban vivos? Torturarlos, prisioneros, esclavizarlos, matarlos, la mayoría. O en el caso de los romanos los dejaban vivir. Ya. No, los dejaban vivir como lo hicieron al principio cuando los conquistaron. ¿Qué pasó con Daniel, por ejemplo? Era dejado vivir. Con los principales del pueblo, los mejorcitos se sacaron los a ellos. mejorcitos se lo llevaban. Sí. Se lo llevaban, ¿ya? Y los que quedaban vivos y que no eran sabios. ¿Qué No, pasaba eran con ellos? obreros o muchas veces morían. Ya, los dejaban Esclavizaban. para cultivar la tierra. Sí. Si estamos hablando de un contexto de guerra inminente, entonces pudiera ser que cuando dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pudiera ser entonces que algunos son llevados a servir en otro lugar y otros son dejados a quedar esclavizados, obviamente, pagando tributo, etcétera, cuidar la tierra, etcétera. Si es en un contexto de guerra. ¿Podría ser eso, no? Sí. Podría ser, porque lo vemos ya cuando pasó las situaciones anteriores, cuando Babilonia irrumpió y subyugó a Jerusalén, a Judá. Sí, pues te iba a decir, pues solo vivieron los que quiso el rey, pues. El resto todos murieron. Algunos fueron llevados cautivos y otros se quedaron cuidando la tierra. ¿Se acuerdan? Entonces, pudiera ser que también esté aplicando eso. Aparte de lo que uno dice, claro, en el diluvio, los tomados, ¿ya? Los tomados fueron el diluvio, se los llevó a todos, se los llevó. Ellos son los que perecieron. Y los que quedaron podrían ser los que estaban en el arca, son interpretaciones. Pero no debemos descuidar que pudiera ser que en un contexto de guerra también pasa eso. Uno es tomado, porque se dice, oye, tú eres de la realeza, tienes estudios, entonces tienes que ir a servirme en tal lugar. ¿Cómo le pasó a Daniel y sus amigos, se acuerdan? Que fueron llevados. Y otro grupo quedó en la tierra, dando cuenta de todas maneras a Nabucodonosor. ¿Ya? Entonces pudiera ser que también está relacionado con eso. No lo vamos a descuidar. Después dice, dos mujeres estarán muriendo en un molino, que vendría a ser prácticamente lo mismo. La una es tomada y la otra será dejada.
porque eso es lo que mayormente hacían los gobernadores que mandaban sus ejércitos y vencían a una nación, una ciudad, etcétera, y hacían algo así. Hambre. O sea que aquí vemos lo sobrenatural de este juicio y lo importante de la ley del hombre, porque como la parábola le dice, enviará a sus ángeles a que quiten el trigo de la cizaña. Entonces, estos que toman, sabemos que ellos lo hacían porque iban a conquistar, pero ahí también vemos la mano del Señor en que los que tomaron para salvación o se llevaron para salvación eran aquellos que solamente Dios conocía que eran los suyos. Claro, ahí estamos hablando de un contexto de salvación. No, no, estoy hablando en el contexto del... ¿Salvación del alma, dices tú, o salvación física? No física para aquellos ya, que ya. que creían en el Señor, digo yo. Correcto. Porque yo no hablo, aquí no se está hablando de De salvación del alma, ¿no? Claro. Yo estoy hablando siempre en el Súper contexto de ellos. Súper bien. Entonces, como dice trigo y cizaña, Sí. y está hablando de que unos dice que no gustarán la muerte hasta que etcétera, pero otros dicen que... Ya. Entonces, todo ese contexto que ya hemos visto, entonces, pudiera ser que aquí uno pueda ver la mano del Señor, obviamente la ve, pero en el hecho de que incluso ocupa a los soldados romanos para separar el trigo de la cizaña. Ok. Terminamos con el versículo 42. No, a ver si alcanzamos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué conclusiones sacamos con el versículo 42? Cuando dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué conclusiones sacamos ahí, María José? Bueno, por lo que entiendo en general de este párrafo, es que el Señor le está advirtiendo a aquellos que ya no entendieron hasta que lo vieron. Entonces, dentro de ese grupo que no entendieron y no tomaron las advertencias que él dijo antes, que cuando vieran a la ciudad sitiada, etc. ¿Sí? Esos que se quedaron y no entendieron hasta que lo vieron, hay dos grupos también, unos que son tomados y otros que son dejados. Entonces, la advertencia es como, no estés en el grupo de los Claro. que no entendieron, porque si no te vas a arriesgar a que o te tomen o te dejen, una cosa así. Ya. Entonces, por eso dice velar, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. O sea, que estar atento para cuando ellos vean las señales, tomar las indicaciones que el Señor les dijo para que no queden dentro de ese grupo. Ya. Eso es lo que entiendo yo. Ok. ¿Qué otra cosa, qué otra conclusión sacamos de ahí? Que ese velar, pues, entiendo yo que puede ser aplicable así, háganlo desde ahora, o desde que se cumpla todo lo que acontezca, porque él todavía no se va, él sigue Ya. con ellos. Entonces, por eso le dicen cuándo será de tu venida y del fin del siglo. Entonces, para que ocurra y venga, se tiene que ir primero, porque si no... Claro. Entonces, ¿a qué hora de venir vuestro Señor? Entiendo yo que es una premisa para... Puede ser desde ya, tomado desde ya, pero creo que yo tiene más sentido una vez que él parta para que sepan que tienen que estar velando porque no saben cuándo ha de regresar. Ya. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Qué otra conclusión sacamos, Elías? Estaba pensando que la instrucción acá es como, oye, es tan inminente todo esto que va a venir y tienen que estar velando. Es como... para terminar bien la idea. Recordemos ahí, desde el momento que el Señor está diciendo, hasta que eso va a pasar, Sí, ¿cuánto tiempo podría ser? 40 años, dijimos más o menos. Bueno, ¿Qué es lo que dura una generación? claro. ¿Ya? Entonces, la inminencia no es cuando Él está hablando, ¿cierto? No es ahí la inminencia. No. La inminencia se va a dar cuando ya se acerque el momento donde va a venir el Hijo del Hombre. Pero ahí está a una semana de morir, una cosa así, 2 semanas. Pero no está hablando de eso el Señor. No, pero me refiero a que para que él venga, eso voy yo, que yo entiendo que captaban eso de que primero tiene que partir para que venga. Ah, sí. Entonces, igual es inminente, eso iba. Él está dando instrucciones para su retorno, porque dice vuestro Señor,
a qué hora ha de venir vuestro Señor. No, y la está dando porque él también ya va a partir, po. Lógico. Entonces se da Sí, todo en sí. eso de que, como Sí. bien decía Elías, es inminente todo en el... Inminente en el momento cuando ya ha transcurrido, han sucedido las señales, todo lo que ha Claro. visto antes. Exacto. Claro, Bien. eso iba a especificar que este velad aplicaría en la narrativa del Señor en el momento, no sé, pues cuando empiezan a ver el principio de dolor. Claro, María. Sí, Claro. eso es lo Porque que ahí se uno tiene. ocupa la figura de la mujer en parto, que sabe que son 9 meses, pero que no sabe el día exacto de la parir. Correcto. Y de nuevo, vemos ahí que velad está relacionado a quién. Velad, ¿a quién? ¿Quién es Ellos, quién? a ¿Quién? la ¿Quién es velad? a la audiencia. La audiencia, de nuevo. A los que le preguntaron. Claro, Y él, son los discípulos. yo entiendo que le dice como que estén atentos a todas esas señales, a todo eso, porque no saben cuándo va a venir él. Entonces, Correcto. tienen que estar Sí. firmes. Ok. Y otro también para ellos, el hecho de chuta, pensamos que lo más probable pensamos que no nos iba a tocar a nosotros vivir la venida del Hijo del Hombre, las dos. Porque ya recordemos que Pedro también ya había reconocido que era el Cristo y que Jesús les había dicho anteriormente en Mateo que no le dijeran a nadie. Y ahora saber que es lo más probable que muchos de ellos estén vivos cuando suceda también Ya se lo había dicho este antes. juicio. Sí, ¿Te acuerdas? Mateo Sí. 16 se lo había sí, dicho. entonces para ellos, después uno entiende, al hacer la analogía de la fe, uno empieza a entender por qué casi todas las cartas hablan de eso. De la manera, es urgente, es inminente, vuélvanse. Bien. Todas las cartas hablan de eso, porque para ellos quedó claro el mensaje. Es urgente, es ahora, voy a estar, puede que esté vivo o no, pero mi generación lo va a vivir. Yes. Lo Ok, otro, entonces, no, disculpa. lo otro que también ese versículo supongo va a decir que se pierde la salvación Sí. y el contexto no se refiere a eso, se refiere a ser salvo de ese juicio. Bien. Entonces vemos que el versículo 42 de nuevo nos ubica en la generación de ellos. Velad. Ellos tenían que haber estado velando. Ellos. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y pensamos, por lo menos para que nos quede ahí algo, el concluir con el diagrama. Seguimos hablando de la venida del Hijo del Hombre, seguimos comentando la venida del Hijo del Hombre, que ese es el tema. Entonces ahí tenemos el esquema, ¿ya? Esto es lo que puse yo, si ustedes quieren agregar otras cosas después ahí, pero más o menos lo que hemos podido ver acá. En este siglo, el siglo de tierra pasan, ¿ya? ¿Cuándo pasan? En la venida del Hijo del Hombre, que sería la segunda venida. Nadie sabe el día y la hora, pero sí saben qué va a suceder en su generación. Y se dice que los discípulos deberían estar velando. La venida sería como el diluvio en los días de Noé, donde uno sería tomado y podríamos pensar y llevado cautivo a otra nación, producto de que los ejércitos van a tomar prisioneros y los van a llevar como se acostumbraba a hacer en ese entonces. Otro sería dejado y sería trabajado también cautivo, dando tributo a los conquistadores, ¿ya? Y trabaja en la tierra. Eso podría ser, ¿ya? En el siglo venidero se implica entonces que los dejados fueron los que quedaron en Jerusalén. Los tomados son llevados a otra tierra y ya estarían en el siglo venidero, ¿se fijan? Y vemos también que los discípulos estarían experimentando en plenitud el reino de Dios sin la persecución ahora de los judíos. Se acaba la persecución de los judíos porque ya Jerusalén, todo el sistema, caput. ¿Lo fijan? Eso podríamos sacarlo como implicación, como implicar que apuntaba a eso, ¿ya? Y obviamente sumando todo lo que hemos visto antes, con las parábolas, etcétera, ¿ya? Que será quitado el reino, que será quitado a una nación. Distinta. Que me surge la duda porque si se supone que la instrucción era huir a los montes para que no los tomaran, ¿por qué motivo ser tomado al final pareciese ser que es algo bueno? O ser dejado parece ser que es algo bueno,
siendo que la instrucción era huir para que no los tomen cautivos o para que vivan la libertad, y a mi percepción ellos serían dejados porque no los tomaría el juicio, porque ya sea que te tome el juicio en el momento en que viene la destrucción y queda todo asolado, o que te tomen cautivo también en juicio, o que te dejen también en juicio, no le encuentro como la comparación con Noé, con lo que dice de los tiempos de Noé. Los Ya. tiempos de Noé da a entender de que el juicio se lleva a todos los que no están esperando el diluvio, los que no sabían, los que no pescaban, digamos. Sí. En cambio acá te está diciendo, oye, ustedes lo saben todo. Entonces, como que no logro entender el por qué les diría huyan, pero si son tomados, pucha, igual está bien, pues si son dejados, bien también. Sí. Sí, te sigo la idea. Es como de vida o muerte. Sí. Lo que intenté poner ahí en el ciclo venidero es que los dejados y los tomados serían un grupo. Y los discípulos, porque no se dice de los discípulos, por eso que digo, yo implico que los discípulos, si huyeron a una ciudad, ¿ya? Obviamente que se arrancaron del juicio que venía sobre ellos. Pero los que no lo entendieron, unos fueron tomados y otros fueron dejados en la tierra. ¿Se captan? Serían grupos distintos, Sí. ¿ya? Porque estamos hablando de un juicio físico, de algo que acontece producto de el ejército que invade Jerusalén, la ciudad, ¿ya? Se capta que quise ver ese alcance. Claro. Pero en ese, disculpa, bajo ese contexto, ni los tomados ni los dejados son personas que entienden lo que están viviendo. No tienen ni idea ellos de la venida del Hijo del Hombre, Sí. no saben de que efectivamente es juicio para la nación de Israel por haber rechazado al Señor. Ahí lo entienden. Ahí lo entienden. Bajo esa premisa es como que lo viven y No, quedan. pero es que ahí lo entienden. Acuérdate que dice, Ahí no se entendieron dan hasta que. Claro, se dan cuenta. Ellos entienden porque se le acaba todo el sistema sacrificial, se acaba el pacto, se acaba todo, y ellos son esclavizados. Pero pasan al siglo venidero, pero pasan de esa manera. Pero no significa que son salvos. No, para No, nada, ya. para nada, para nada. Por eso que la comparación, que fue lo que había dicho María José, que es la comparación en los días de Noé, es que no estaban preparados, no se Claro. prepararon. Pero cuando vino se dieron cuenta, gustaron del juicio. Aquí gustaron del juicio, porque no se quedaron en la ciudad. Entonces algunos fueron dejados y otros fueron tomados, pero quedaron siendo esclavizados por la nación que Ya. los apresa. Y Y los discípulos, como no se nos dice, por eso digo yo, se implica que es una implicación. Puede que me equivoque, pero implico que los discípulos empiezan a gustar en plenitud, por eso que le puse ahí, en plenitud empiezan a gozar del reino de Dios, porque ya se le acaba la persecución para ellos, esa persecución tan hostil que era. ¿Lo fijan? Son vindicados ellos. Claro, y lo otro también sería el hecho de que volvemos a lo del templo, o sea, el templo fue destruido, Correcto. se fue, no quedó piedra sobre piedra y ya su esperanza a lo que ellos se aferraban, que era la ley, ya no está. Ya no tienen a qué aferrarse. Correcto, y ahí se manifiesta quiénes son los que resplandecen. Claro, No eran ellos, si rechazan eran a los hijos de Cristo, Dios. ¿Se fijan? si rechazan a Cristo, no tienen a qué aferrarse, no tienen cómo salvarse. Claro. Esto es físico, ¿se acuerdan? Físico. ¿Ya? Esto es físico, lo que pasó físicamente allí. ¿Ya? María José Andrés. Dos cosas cortitas. Que en lo que decían de entendieron hasta, igual en Mateo 24 dice que cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Correcto, ahí Entonces, ahí está. está. Sí. Y lo otro que puedo pensar también, se podría pensar que este tomado implica a lo mejor la vida también de las personas. También puede ser. Que uno les van a tomar su vida y a los Sí. otros los van a dejar. Entonces también está dentro de ese grupo Correcto. que son De hecho, los hubo malados. muchos que murieron, claro. Y es más, según la historia se dice que entre ellos mismos se mataron. Mientras estaban sitiados por el hambre y todo lo que pasó. Esa fue la gran tribulación que pasaron ellos. Incluso se dice que las mamás, unas,
mataban a sus nenitos, a sus bebitos, y se los pasaban para comerlos porque el hambre era muchísimo. Entonces fue atroz. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Se dice que fueron 3 años y medio, aproximado, ¿ya? El sitio, ahí se le empezaron a acabar todas las cosas, porque llegaron que no tenían alimento, etcétera, y ahí fue donde se dieron los falsos profetas y todo aquello que el Señor también había advertido. ¿Ya? Era un cuerpo muerto, como alguien dijo, parece que tú, donde se encontraron las águilas, y resulta que los romanos tenían como el escudo era el águila. Ok, Yo quería decir disculpa. que eso es importante porque el Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Correcto. Y acá en todo este contexto no habla de salvación del alma, po. Entonces, en ese sentido, pensaba yo que, o pienso que es, si alguno, por eso pensaba al principio, si alguno de los discípulos no corrió, de todas maneras estaba asegurada su salvación. Totalmente. Porque, por ejemplo, vemos con Pedro que hasta él se simuló y todo y cayó por causa de la presión. Entonces, pueden llegar a pecar los hijos de Dios en no obedecer lo que el Señor dijo. Pero la salvación del alma es el que tiene el Hijo, tiene la vida. No es este momento de juicio sobre la nación lo que determinaba si estaba físicamente ahí o no. Sí. Porque la pregunta sería, ¿qué pasó con los que estaban en Grecia? Que no pudieron estar ahí, no tuvieron, no fueron a los montes, no hicieron tales y tales cosas. Entonces, claro, ahí se entiende más que no es salvación del alma, sino que es una cuestión física que estaban viviendo. Correcto. No, el tema de que de que el trigo y la cizaña, yo entiendo, al menos yo entiendo que también era algo de vida o muerte, o sea, el que se quedó, estaba condenado, o sea, los que se salvaron son los que creyeron, los que creyeron al mensaje. Correcto. Totalmente. Lo último. Que a raíz de lo que hemos visto con el juicio, donde ya no queda piedra sobre piedra, y si efectivamente algunos quedan en Jerusalén, otros son llevados cautivos, hablando de la nación de Israel, no de los discípulos, es como difícil pensar el que vuelva a haber un templo, el que vuelvan a venir los sacrificios, si ya todo quedó destruido hace tanto tiempo y hasta el día de hoy no vemos que haya, desde años atrás, no se ha visto nada referente a templo, ni sacrificios, ni nada. O sea, cuando el Señor dijo que lo iba a destruir, iba a pasar, efectivamente pasó. El tema es que muchos de nosotros quizás hemos sido engañados por mucho tiempo, y eso es lo peligroso, que se contrapone con la verdad divina, algo que quizás está en el corazón del hombre, que piensa que Israel es la nación, etc. Entonces, lamentablemente por la ignorancia estamos yendo contra lo que Dios deja súper claro. Entonces creo que esta conclusión debiese nosotros remesarnos fuerte de que lo que estudiamos de la Biblia, lo que entendemos, debe ser con mucho cuidado, porque podemos estar explicando o creyendo cosas que jamás la Biblia lo dijo, como lo estamos viendo ahora. O sea, ahí donde dice el cielo y la tierra pasarán, se acabó. ¿De dónde van a ser de nuevo? El Señor nos ha dado una nueva instrucción para crear un templo, como lo hizo en su momento, porque en el momento dijo, así tienes que hacerlo, ¿cierto? Cuando lo vimos en el Antiguo Testamento. En cambio ahora dice, pasó, y no hay una nueva instrucción de crear templo ni nada, no está escrito nada por el estilo. Entonces, eso pensaba que de dónde nace, sino del corazón del hombre perverso, esto de querer levantarse de nuevo, esta religión, el judaísmo, para ir contra lo que Dios ya decretó. Sí, uno ahí saca bastantes aplicaciones para tiempo presente. Súper bueno. De ahí a que es súper interesante que juntos analicemos texto por texto, ¿ya? Versículo por versículo, y nos vayamos enriqueciendo unos con otros. ¿Lo dejamos hasta ahí? Allí donde al justo clavaron en cruz, la vieja ciudad dio su fin sin la luz. Eventos
simbólico de gloria y poder, esa